El Señor en su palabra, Él une al buen pastor con su muerte. Porque para llegar a ser el buen pastor había un precio que pagar. Jesucristo murió en esa cruz. Nosotros conmemoramos la muerte del Señor Jesús y celebramos su resurrección. Y el buen pastor, dice la palabra que acabamos de leer, su vida da por las ovejas. Pero no es cualquier oveja. Dice el Señor en el versículo del 10, 27-30. Mis ovejas oyen mi voz. No todas las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo quiero que vean un video para que les quede claro y gráficamente expuesto a qué se refería el Señor. Esto no es una metáfora, esto es una realidad. Y vamos a ver ese video. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These white boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. El ejemplo que usó nuestro Señor Jesucristo es literal. No es una metáfora, no es algo así que nosotros podamos para imaginarnos. No, es algo real. Las ovejitas siguen a la voz del buen pastor o del pastor real. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Querida iglesia de los Avellanos, nosotros podemos vivir en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de problemas. La iglesia se va a ver atacada, los miembros de la iglesia se van a ver atacados, el enemigo no está tranquilo. Nosotros, ¿se acuerdan cuando comenzó la pandemia? ¿Qué fue lo primero que se logró? Y yo creo que el enemigo se frotaba las manos. Se van a cerrar las iglesias. Uy, que estaba contento, ¿no? Debe haber estado muy contento, las iglesias están vacías. Pero la iglesia se levantó y el Señor tenía un plan B. Y nunca vi una reunión de oración con tanta gente. Nunca el pastor había tenido tantas visitas a sus predicaciones. Porque el Señor siempre tiene un plan B. El Señor siempre nos va a mostrar después cuál era el motivo, cuál es la razón. Detrás de todo esto siempre viene una bendición. Hermano, cuando uno ve que viene la tormenta, el cielo se cubre de negro, las nubes se ven amenazantes, y nosotros que somos tan cortos de vista, nos olvidamos y nos quedamos con lo que vemos.
Y nos olvidamos que detrás hay un sol radiante que sigue ahí. Y nos olvidamos que detrás de esas nubes hay un cielo azul maravilloso. Nos olvidamos que detrás de esas nubes hay un universo que es toda la creación de Dios. No nos quedemos con lo que vemos, sino con las promesas de Dios. ¿Tú eres oveja de Dios? Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, 21 al 22. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni todos los que son miembros de una iglesia visible necesariamente son integrantes de la iglesia invisible. Somos hijos de Dios y tenemos privilegios. Yo quiero que veamos como hijos de Dios cuáles son nuestros privilegios, nuestras bendiciones. Juan 10, 27, 30 dice, lo voy a leer nuevamente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, su vida dio por nosotros. Él dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es cierto que estas palabras nos enseñan una característica distintiva de todo genuino cristiano o creyente. Todo genuino cristiano oye la voz de Cristo, es decir, escucha sus palabras, los mandamientos de Cristo. Y esto lo hace por amor. Y ve que son la verdad y no meramente las opiniones de un gran maestro, sino es una verdad que trasciende a cualquier ámbito de la vida. La enseñanza, la sabiduría que viene de Dios trasciende a todos los ámbitos de la vida, a lo laboral, a lo espiritual, a lo sentimental, a cualquier ámbito de la vida trasciende la enseñanza de Dios. El cristiano cree esa palabra y busca vivir esa palabra. Cuando vemos la imagen de las ovejitas, es que esta imagen es muy aclaradora. Bueno, el dicho popular dice que una imagen es mejor que 1000 palabras, ¿cierto? Uno puede tratar de transmitir todo eso, pero cuando uno lo ve, hasta uno se emociona, porque es la voz del Señor Jesucristo que está tocando a sus ovejas. El pastor con su y llega todas las ovejitas, hasta la más negrita que había por allá, empezó a caminar. Siempre hay una ovejita negra que se queda por ahí. Yo vi una, ¿cierto? Su vida se define por ser guiada en todo momento por esa palabra. Su palabra es palabra de vida. Los hijos de Dios buscan escuchar con el propósito de obedecer y por tanto una evidencia genuina de conversión lo es la obediencia a la palabra de Dios. A veces usted puede tener dudas, no permita que Satanás le siembre dudas, pero bueno decir, ¿estoy viviendo realmente una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Conforme a su palabra? ¿Soy como esas ovejitas que escucho voces de otros pastores y voy igual? No, es que esto también me gusta lo que dice. No, es que esta idea también me llama la atención. Hermano, hay que escuchar solo la voz de un pastor. Y ese es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. La idea del versículo que nos muestra lo que nos distingue y que nos caracteriza, que somos eso mismo, es una bendición de Dios. No sé si se entiende. Que seamos ovejas nos da una distinción, pero también nos muestra una bendición. Dice en Juan 6:4-45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, por naturaleza somos incapaces de venir a Cristo.
Ninguno de nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, va a Cristo por naturaleza, una cosa que llevamos en nuestro ser. Ninguno de nosotros viene a salvación por nosotros mismos. Somos incapaces de hacerlo. Hay una inhabilidad espiritual y moral en nosotros. Venimos a Cristo porque el Padre nos ha atraído. Él nos trajo a Cristo eficazmente. Él nos ha convertido. Y esa conversión o ese llamamiento eficaz es llamado, en el versículo que acabamos de leer, enseñados por Dios. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Fuimos enseñados, atraídos por Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado un oído espiritual para oír la voz de Cristo. Y esto es un gran privilegio, una bendición que viene de Dios. Nosotros no somos ovejas de Cristo porque nosotros lo decidimos, porque Dios nos atrajo a Él. Esa condición de oveja que tenemos no es algo propio, es algo que Dios nos dio. Es una bendición, es tu privilegio. No la tiene cualquiera. Solamente el pueblo de Dios. Antes de ser convertidos, tú y yo estábamos sordos a las cosas de Dios. Escuchábamos su palabra y no nos conmovía. ¿Se acuerda de esa época de su vida? A mí también, yo me recuerdo. Y muchas veces negué, me burlé. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que Dios estaba obrando en mi vida, porque algo iba quedando. Uno para afuera como que se hacía el valiente, no sé qué quería demostrar, pero algo te decía adentro, no está bien lo que estás haciendo. Y por último, ¿y si fuera verdad? Siempre había algo que iba quedando, pero estábamos sordos espiritualmente. Escuchábamos sobre el cielo y la vida eterna y era como si estuvieran hablándonos de cualquier cosa y por último no les dábamos ninguna importancia. Pero Dios en algún momento destapó nuestros oídos del pecado, de lo que nos retenía y escuchamos. ¿Se acuerda? Y ahí conocimos la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo. Y pasamos mucho, a lo mejor, no sé, cada uno tiene su propia relación con Dios. Pero lo que me tocó vivir a mí, que yo conocía un Dios castigador. Yo conocía un Dios poderoso, pero que castigaba. Entonces era un temor que tenía hacia Dios. Pero cuando leí el Nuevo Testamento, conocí que ese Dios era un Dios de amor y de misericordia y de justicia. Por eso era castigador, porque iba a hacer justicia. Pero Él estaba siempre esperando que el hombre se arrepintiera y que diera perdón en su misericordia y en su gracia. Y ahí dije yo, ¡ay, qué equivocado estaba! Tremendo Dios que tengo. Y ahí acepté al Señor. ¿Queremos conocer más de esa voz? ¿Queremos conocer más de ese buen pastor? Hermano, no haga como la ovejita negra que andaba perdida por allá. Cuando escuche la voz de Cristo, cuando escuche la voz de Dios, cuando escuche su palabra, venga a Él, vaya a Él, que el buen pastor va a dar un buen cuidado. Segundo, beneficio o privilegio o bendición que recibimos del Señor, de este buen pastor que su vida dio por sus ovejas, es la adopción. Dice el versículo también, mis ovejas. Él los adoptó. Él nos compró. Él pagó el precio de nuestra adopción. No teníamos, éramos ovejas de otro rebaño, pero Él nos sacó y nos llevó a su propio rebaño. Todos los creyentes somos ovejas de Cristo. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Solo los genuinos creyentes son hijos de Dios, no otros. Hay otras iglesias, otras culturas, o no sé, ideas, que hablan que somos todos hermanos. ¿Ha visto usted eso, no? Los jóvenes dicen, hola hermano. ¿Cómo está, hermanito? ¿Qué pasa, hermano? No somos hermanos.
tenemos un distinto Padre muchas veces. Y es triste, pero nosotros tenemos un solo Padre. Cuando Abraham se separó de Lot y le dice que no haya contienda entre nosotros porque somos hermanos. Nosotros somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Es triste. Y no lo digo contra los demás que no están en este rebaño, sino con pena por ellos. Por eso hay que llevar a cabo nuestra gran comisión. Dice Juan 1, 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchos, pero muchos no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pero a los que recibieron a Cristo, es decir, se convirtieron a Él, les dio el derecho y el privilegio y la bendición de ser hechos hijos de Dios. En este contexto, hermanos, hijos por regeneración o nuevo nacimiento. No somos hijos naturales, no somos hijos así, como Jesucristo de su Padre, pero somos hijos por adopción. Él nos llama mis ovejas. Mis ovejas. Es un privilegio que no merecíamos, pero Él nos amó tanto que nos adoptó. Pero hubo un precio. Eso no fue gratis. Ninguno de nosotros ni siquiera desembolsó un peso. Nada. Y no se nos pidió nada, pero Él lo dio todo. Para que nosotros un día seamos llamados mis ovejas en la boca de Cristo. Él lo dijo. Por eso se dice que estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Pero Jesús nos dice algo más. Somos ovejas porque hemos sido elegidos por el Padre. Él nos escogió. Y desde antes de la fundación, cuando Él estaba creando todo, Él ya estaba pensando con nombre y apellido. Decía, hoy voy a rescatar a Cristian Hidalgo, como dijo el hermano Douglas en su oración. Voy a rescatar a cada uno de ustedes con nombre y apellido. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él puede saber cuántos pelos tenemos en la cabeza. Y va aprendiendo cada día más porque a mí me salen más pelos y más va conociendo de mí. Salen pelos, después no se le salen por aquí y por todo. Y el Señor te conoce completamente y el Señor te ama. Él nos escogió, dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Venimos a Cristo porque hemos sido dados por el Padre a Cristo. Jesús también lo dice en Hechos 14:38, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó? ¿Ellos? ¿Quién los ordenó? El Señor. El Señor los ordenó. La causa de nuestra conversión es que hemos sido escogidos para salvación. Es una elección divina. Él, en su amor, nos escogió. Y no es motivo para alegrarnos, pero también dice la palabra del Señor que debemos guardar nuestro lugar, porque de lo vil y lo menospreciado, a eso le agradó al Señor a escoger. Nosotros somos eso, pecadores, viles, pero salvados por su gracia y su misericordia. La predestinación divina es la causa de ser ovejas de Cristo. Por eso Jesucristo nos dijo en Juan 10:29, mi Padre que me las dio. El Padre te escogió, el Padre te rescató. El Padre fue el que te escogió para salvación, para ser oveja de Cristo. Esta ovejita la voy a tomar y la voy a llevar al redil de mi Hijo, para que Él sea su buen pastor. Hay algo glorioso que dice Cristo con respecto a oír las palabras de Cristo o de Dios. Nosotros
No nos hacemos ovejas por el oír la palabra, sino que oímos la palabra, creemos esa palabra porque somos ovejas de Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, porque os he dicho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Cuando eres oveja, crees su palabra. Por eso cuando usted no era oveja, no entendía nada. Y no sé si a usted le pasaba, pero cuando le hablaban de Cristo, como que era algo difuso, como que uno no trataba a veces de entenderlo y no entendía. Hasta que en un momento viene y se destapa. Y se clarifica todo. Mi hermano, yo me acuerdo que yo antes de conocer a Cristo, yo había leído la Biblia completa. Y debo confesar que no entendí nada. Entendía cosas, obviamente hay cosas que uno puede entender. Pero no entendí nunca la salvación. Pero cuando entendí que Jesucristo había venido a morir por mí en la cruz, ¿sabe que se me ordenó todo el panorama? Entendí todo. Entendí hasta lo de profecía, cuando se habla de Apocalipsis, entendí todo. Yo decía, oye, pero qué maravilloso era todo. Y estaba como todo nublado. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero cuando eres oveja, crees la palabra del Señor. Hermanos, qué gran privilegio es haber sido escogidos por Dios para ser ovejas de Cristo y ser adoptados como ovejas. Tiene un enorme privilegio para cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es ese privilegio? Dios nos ha dado a Jesús como nuestro buen pastor. Somos ovejas bajo el cuidado, la dirección del buen pastor, de este buen pastor que hace todo lo posible e imposible por cuidarte, por protegerte y salvarte. Salvar a cada una de sus ovejas. Lo da todo por sus ovejas, incluso da su propia vida por ellas. Dios nos ha dado a Cristo y con eso nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas. Por eso no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Tú tienes un privilegio. Eres oveja y escuchas su voz. Eres oveja y eres adoptada por Dios. Eres su hijo amado. Y habla también de nuestro carácter. Dios espera que no seamos lobos, sino ovejas. Comportémonos como ovejas, sumisas y humildes al buen pastor. Humildes. Y hagamos el bien, en lo que sea posible a todos, cumpliendo el mandato de Dios, el privilegio que tenemos de predicar el evangelio de este buen pastor. Amén. Tercero, versículo 27 dice, y yo las conozco. El ser conocidos por Dios, su amor y su sacrificio en la cruz por nosotros. Dios nos conoce. Y conocer, en términos bíblicos, habla de algo íntimo, muy íntimo. Y Dios nos conoce, dice, y Jesucristo dice, yo las conozco. Y no sé si tú, hermano, mides o sopesas qué significa que Jesucristo te conozca. Él conoce hasta el más ínfimo o la más ínfima partícula de tu cuerpo. Hasta al más escondido y recóndito recuerdo o lo que ya te olvidaste, Él lo conoce. Porque hay cosas que a uno se les van olvidando. Pero el Señor sí las recuerda. El Señor sí las sabe. El Señor conoce todo lo que somos y quiénes somos. Así que cuando dice Jesús nos conoce, la idea es que Él nos ama también y ha establecido una íntima relación con nosotros. Hermano, cuán importante es tener siempre presente que tenemos una relación personal con Dios, porque Él así lo quiso y Él así se relaciona con nosotros. Él lo dice, yo las conozco, son mías, yo tengo una relación íntima con ellos o con cada uno de ellos. Él no es una cosa que podemos tomar y dejar. No es algo que nos aburre y nos deja como los niños. ¿Se acuerdan cuando llegaba la Navidad? Y bueno, antiguamente era así, porque ahora los niñitos pescan y hay como 40 juguetes y abren una caja y ya, y vamos abriendo el otro. Pero cuando uno era chico,
le daban el regalo, ¿cierto? Nosotros los más viejitos nos daban el regalo. Y uno usaba el regalo un día, 2 días, 3 días ya, pero el cuarto día ya el regalo quedaba ahí, quedaba guardado. Y de repente uno se acordaba y lo tomaba. Nuestra relación con Cristo no puede ser así. No es algo que abrimos el paquete un día, qué maravilloso es, pero después ya el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, ya no lo miramos. Ya lo vamos dejando de lado. No puede ser, hermano. Con la conversión se establece una relación personal, íntima con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con los tres. Y esa relación se cultiva. No olvidemos esa gran verdad. Cuando Jesucristo dice que nos ama, que nos conoce, dice que nos ama, que hay una relación íntima. Hermanos, Cristo nos conoce, es decir, nos ama, y este amor de que habla el pasaje es exclusivo para las ovejas, para sus creyentes, para sus hijos. Su amor por nosotros es el verdadero amor, es un amor puro que da libertad, es una libertad espontánea, desinteresadamente, abundante. Es un amor que le lleva a dar su vida por sus ovejas, por su iglesia amada, que le lleva a dar todo su ser, alma, cuerpo, vida, salud, tranquilidad. Un amor que está dispuesto a sufrir todo, absolutamente todo, hermano. Todo por su esposa, por su iglesia amada. Inclusive hacerse él mismo maldición, en un madero de maldición, por su amada iglesia. Sufrir totalmente la ira de Dios para que ella no sufra esa ira. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que recordamos en estas fiestas, pero que, como decía Javier, que nosotros siempre recordamos, porque Él siempre debe estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, su sacrificio en la cruz. Porque cualquier sacrificio que tú estés viviendo acá en la tierra por causa del Evangelio, por la causa de Cristo, es nada comparado con el sacrificio del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que se hizo maldición por nosotros. El mismo maldición se hizo por su iglesia, sufrir totalmente la ira de Dios para que su iglesia no sufra esa ira. Estar dispuesto a ser considerado la escoria del mundo, un farsante, un vividor, lo que éramos nosotros. Ese castigo lo llevó. Quedarse totalmente solo. Ser abusado físicamente, lo golpearon, verbalmente lo maltrataron, emocionalmente también lo humillaron, no solo porque lo odiaban, sino por aquellos que había amado hasta el fin. Sus propios discípulos también lo abandonaron, también lo dejaron. Todos, y todo por amor a nosotros. Un amor que todo lo da y nada se guarda para sí. Ese es Jesucristo. Ese es el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. Y Él lo pone en 2 letritas, en dos palabras. Su vida da por sus 4 palabras. Su vida da por sus ovejas. Pero todo el contenido que hay ahí, cuando uno ve el tremendo sacrificio de quién era, de quién es y lo que estaba haciendo, es inmensurable para nuestra mente. Pero es también un amor que conoce a su amada, a su iglesia, a sus ovejas. Los conoce totalmente. Que conoce su levantarse y su acostarse. Que conoce su dolor. Aunque el mundo crea que ríe y que todo está bien. Que conoce cada lágrima, cada suspiro. Que conoce lo que es estar desesperado, lo que es estar triste, lo que es estar desanimado, lo que es estar preocupado, y que no siente ni es indiferente ni impotente ante tal dolor, porque Él siempre trabaja. Él es Jehová Jireh. Él es nuestro Dios que provee para sus hijos. Él provee para nuestras necesidades y por tanto nos dice que estemos ansiosos, que no estemos ansiosos por nuestras necesidades, por nuestras preocupaciones, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Eso está en Mateo 6:32. Él sabe y provee. ¿Tú sabes esto? Hay que vivirlo. Hay que ser oveja. A la oveja el pastor lo lleva donde debe comer. El pastor la guía. El pastor le muestra el camino. El pastor le provee. El pastor la lleva a caminar, la lleva al cerro, la lleva donde tiene que estar. El pastor es el que la guía. Nuestra vida está sujeta a nuestro buen pastor. Cuando no hay solución a nuestros problemas, podemos esperar que Él los solucione. Después de hacer lo que nosotros corresponde hacer. Pero podemos descansar que Él tiene el control de todo. Qué hermosa promesa, descansar en que Él es nuestro buen pastor. Versículo 28 dice, ¿cómo voy en el tiempo? Vamos bien. Dice, y yo les doy vida eterna. Celebramos su resurrección. ¿Sabe por qué la celebramos? Porque nosotros estamos con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Él se entregó a sí mismo por nosotros, resucitó el tercer día. Y nosotros que confiamos en Él y que confiamos en Él, también vamos a resucitar como Él lo hizo. Esa era su promesa y Él la ha cumplido. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Qué quiere decir con vida eterna? Cuando Juan presenta esto de la vida eterna. Según el Evangelio de Juan, la vida eterna no solo es una promesa, sino una posesión que tiene la iglesia de Dios. Es una posesión que hoy día ya la tenemos. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna, ya tenemos vida eterna. Ya somos parte de la eternidad junto con Jesucristo. Juan lo repite en su epístola, en la carta de primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Tenéis vida eterna. Somos eternos. Al momento de creer y convertirnos, somos poseedores de la vida eterna y comenzamos a disfrutar de ella desde ahora. Y así que, en un sentido, no es algo futuro, sino también presente. Y esa vida eterna la poseemos porque hemos aceptado a Cristo por fe. Y en virtud de eso estamos unidos a Él. Y dice el buen pastor que Él nos da vida. Él nos da vida y no cualquier vida. Vida eterna. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora realmente es que vivimos cuando aceptamos a Cristo. Antes estábamos muertos. Éramos cadáveres andando. Están muertos en delitos y pecados, así dice la palabra. Éramos muertos y hoy día somos realmente personas que estamos vivas. Solo los convertidos están vivos en este mundo. Ahora realmente vivimos porque para nosotros el vivir es Cristo y aún la muerte es ganancia y no pérdida. Ahora pues, puedo gozar de Dios en todo y gozar de todo en Dios. Cuando usted conoció al Señor, ¿le pareció que empezó a ver las cosas en forma distinta? Antes uno iba a la playa y era ir a la playa, era como un paseo. Pero después cuando empezó a ver esos paisajes, ¿no le empezó a pasar que decía, oye, esto lo hizo el Señor? Yo antes me acuerdo que pasaba en el metro y veía la cordillera, cuando era chico veía la cordillera, ¡ay, qué grande la cordillera! Y cuando nevaba se veía mucho más bonita.
y con mucha nieve. Ahora no se ve nieve, pero era así. Yo le decía, oh, qué tremendo paisaje. Pero después, cuando era hijo de Dios, empezaba a mirar y decía, oye, todos los días el Señor hace un cuadro distinto para mí. Porque uno empieza a cambiar la visión de la vida, porque tu vida es eterna, tu vida es con Dios y en Dios está escondida por la eternidad. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos. Es vida eterna porque nunca va a acabarse. Dios nos otorga la inmortalidad. Somos inmortales, hermanos. ¿Ah? Cuando los jóvenes dicen, qué mortal. Bueno, eran mis jóvenes. Los jóvenes de ahora ya no lo usan ese término, pero qué mortal, así para decir que algo era. Ahora nosotros somos, qué inmortal eres. ¿Ah? Somos los inmortales. Estamos como para eslogan de película, ¿sí? Los inmortales. La iglesia de los hawaianos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Y Dios y Jesucristo lo ha prometido. La muerte ya no tendrá más dominio sobre nosotros. Seremos total y absolutamente transformados en cuerpo y en alma. Nuestros cuerpos resucitarán en victoria. Si es que estamos muertos. Si no, seremos arrebatados con el Señor en el cielo. Un cuerpo caracterizado, según lo describe Pablo, incorruptible, con poder, con brillo. Poseeremos un cuerpo en un estado perfecto. Hermano, va a ser perfecto. Vamos a ser perfectos. Se va a mirar al espejo y decir, soy perfecto. ¿Pero por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. Qué maravilloso Dios tenemos. Y no solo eso, seremos libres de todo pecado. Veremos a Dios. Conoceremos cómo hemos sido conocidos. Le vamos a poder preguntar a Dios, ¿cómo fue todo esto? Y tú vas a poder hablar con Él. Vas a poder hablar con Cristo. Vamos a tener comunión con Él. En la presencia misma con Dios. Hoy día la tenemos, pero ahí va a ser distinto porque vamos a estar en la gloria misma con Él. Entraremos a nuestro reposo. Tendremos absoluta paz, felicidad, alegría, satisfacción, deleite, todo en Dios, por Dios y para Dios. Yo leo esto y digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su plan. Que venga luego, ¿cierto? Que venga luego. Será una vida realmente abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ovejitas, que el Señor nos bendiga cada día y nos dé esta vida y esta vida en abundancia. Y somos también preservados. Versículo 28 al 30 dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Él nos preserva, Él nos cuida. La salvación no se pierde, hermano. Firmado, lo dice el Señor. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nadie, ni nada. Nadie ni nada. No significa que porque no perdamos la salvación vamos a vivir una vida pecaminosa. Debemos vivir en santidad porque somos sus ovejas. Y las ovejas, como vimos en el video, oyen la voz del buen pastor y le obedecen y le siguen. ¿Cierto? Por eso hay que vivir en santidad. Qué hermosa promesa. Somos ovejas de Dios. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de este versículo? Te significa lo débiles que somos también. Debemos estar conscientes. Usted puede ver que las ovejas son animales débiles. Son animales mansos. La ovejita cuando la sacrifican no hace nada. Se entrega completamente. Un animal muy, podríamos llamarlo débil, que no necesita que la estén guiando, necesita que la estén cuidando. Porque llegan los lobos y las matan y ellas ni se defienden. Así somos nosotros. Somos vulnerables ante nuestro enemigo.
Lo fácil que es ser presa de las fauces del enemigo, de Satanás, del engaño del mundo y de los deseos de nuestros pecados. Si fuera por nuestras propias fuerzas, cada uno de nosotros nos caemos al precipicio, como las ovejitas, y nos perdemos. Pero dice la palabra del Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. La mano de Dios es la misma mano de Cristo, porque una somos. Y el buen pastor nos cuida y nos proteja. Pero somos ovejas de Dios. Cristo es el buen pastor, y Él garantiza que nunca jamás pereceremos. La vida que Dios nos dio, jamás la perderemos. Nadie nos puede arrebatar de la mano ni de Cristo ni del Padre. Y sin lugar a duda llegaremos a la gloria con Él. Porque es Dios mismo quien nos preserva. ¿Nos preservará a un creyente hasta el fin? Claro que sí, pues hermano. Hasta el fin nos va a cuidar. Hasta el fin nos va, porque Él lo prometió. Nos va a proteger y nos va a preservar. ¿Llegaremos por nuestras capacidades? No. ¿Llegaremos por nuestros méritos? No. ¿Llegaremos porque somos encachados? No. Vamos a llegar porque Él nos preserva, porque Él nos rescata, porque Él nos adopta, porque Él nos cuida. Cuánto consuelo hay en esta enseñanza y cuánto debemos luchar para entenderla correctamente, creerla y vivirla. Dios nunca deja las cosas inconclusas. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta obra la está llevando a cabo en tu vida y en mi vida. Somos ovejitas del redil del buen pastor. Y Él nos ha dado todas estas bendiciones y estos privilegios. Somos enseñados por Dios mismo. Somos adoptados. Somos amados íntimamente por Dios. Nos dio vida eterna y somos preservados por Dios y por Cristo, por el buen pastor. Todo esto es motivo de gratitud, todo es motivo de fortaleza también en los momentos de desgracia, en los momentos de desesperanza. ¿Se acuerda de la semana pasada que hablamos de la desesperanza? No te desesperances, Iglesia de los Avellanos. Tenemos un buen pastor y Él nos ha enseñado a amar y vamos a amar y nos vamos a cuidar los unos a los otros y vamos a llevar a cabo su mandato, predicar el Evangelio, y vamos a ser buenas ovejas que oyen la voz del buen pastor y le obedecemos. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, porque por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, que hoy recordamos, Señor, y su resurrección, podemos, Señor, ser salvados por ti. Y somos llamados tus ovejas. Y Jesucristo nos llama mis ovejas. Queremos ser ovejas obedientes, Señor. Someternos a tu palabra, someternos a tu voz y correr cuando te escuchamos para cumplirla y obedecerla. Gracias, Padre, por mis hermanos de los Avellanos. Te pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú, Señor, por medio de tu palabra, los fortalezcas cada día y que no bajen los brazos, Señor. Seguimos sirviéndote como fieles siervos que somos, Señor, o que queremos ser. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.